Aquel día, en la oficina de la startup Medtrek, había un bullicio inusual desde primera hora de la mañana. Sloan Pierce comprobaba metódicamente los datos de prueba de la aplicación cuando Bryton Fleming, el director de desarrollo, reunió a todos en la zona de conferencias. Medtrek ocupaba 2 plantas en un viejo edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad. La zona de conferencias era una gran sala con ventanas panorámicas y vistas al parque. Era donde solían celebrarse las sesiones de brainstorming y las reuniones importantes. Sloan ocupó su asiento habitual junto a su marido Ted, que estaba concentrado revisando código en su portátil. La empresa estaba en su segundo año de desarrollo de la aplicación. La idea era sencilla y potencialmente lucrativa: crear un sistema que ayudara a los médicos a hacer diagnósticos más rápidos analizando los síntomas y el historial médico de un paciente. A diferencia de los análogos existentes, su sistema tenía en cuenta la especificidad regional de las enfermedades y los protocolos locales de tratamiento. Marilyn Crosby llegó puntual. Llevaba un traje gris impecablemente confeccionado y el pelo oscuro recogido en un moño. Se mostraba segura de sí misma, pero sin la arrogancia que caracteriza a muchos inversores. Tras una breve presentación del equipo, Marilyn se puso manos a la obra y formuló preguntas concretas sobre el aspecto técnico del proyecto. Sloan observaba atentamente. Como directora de pruebas, era responsable de identificar los puntos débiles del sistema. El trabajo requería atención al detalle y la capacidad de detectar las discrepancias más pequeñas. Esas habilidades formaban parte de su carácter desde hacía mucho tiempo. ¿Qué porcentaje de falsos positivos muestra el sistema? La pregunta de Marilyn iba dirigida al equipo de desarrollo. Ted, el programador jefe del proyecto, desplegó gráficos en la pantalla. No más del 3% en esta fase. Seguimos mejorando los algoritmos de reconocimiento. Bryton complementó la respuesta con datos sobre las mejoras previstas, pero Sloan se dio cuenta de que Marilyn apenas miraba los gráficos. Su mirada se deslizaba rápidamente por los rostros de los presentes, como si evaluara a cada uno de ellos. Después de la presentación, Marilyn se quedó charlando informalmente con el personal. Mantuvo fácilmente una conversación sobre diversos temas, pero se interesó especialmente por los aspectos técnicos del trabajo. Sloan observó lo hábilmente que Marilyn era capaz de dirigir la conversación en la dirección adecuada sin levantar sospechas. Al final del día, se supo que la empresa de Marilyn estaba dispuesta a invertir una importante cantidad de dinero en el proyecto. El equipo celebró el éxito, pero Sloan sintió una vaga inquietud por alguna razón. Algo en el comportamiento del nuevo inversor le parecía antinatural, aunque aún no podía precisar de qué se trataba. Por la noche, mientras recogía sus cosas antes de marcharse, Sloan observó que Marilyn mantenía una animada conversación con Ted cerca de su lugar de trabajo. Estaban discutiendo algunos detalles técnicos, pero su conversación parecía demasiado informal para ser el primer día que se conocían. En casa, preparando la cena, Sloan recordó los acontecimientos del día. No pudo evitar pensar que Marilyn, a pesar de sus inteligentes preguntas, parecía conocer las respuestas de antemano. Era como si la presentación no fuera una introducción al proyecto, sino una prueba de información que ella ya conocía. Ted regresó más tarde de lo habitual, explicando el retraso por la finalización del código para la demostración de mañana. Estaba entusiasmado con las perspectivas de cooperación con el nuevo inversor y compartió largamente sus planes para mejorar el sistema. Sloan escuchó en silencio, observando con qué frecuencia aparecía el nombre de Marilyn en su relato. La primera semana de trabajo con el nuevo inversor transcurrió como de costumbre. Marilyn acudía a la oficina casi todos los días, se familiarizaba con los procesos y hablaba con el personal. Tenía un don para caer bien a la gente. Al final de la semana, muchos de ellos la consideraban suya.
Sloan se mantuvo ocupada probando la versión actualizada de la aplicación. El sistema requería pruebas exhaustivas de cada nuevo algoritmo, lo que ocupaba la mayor parte de su tiempo. En los últimos días, sin embargo, se había distraído cada vez más por las rarezas en el comportamiento de Marilyn. Al principio eran pequeñas cosas. Marilyn solía quedarse hasta tarde en la oficina, a pesar de que las reuniones más importantes se celebraban por la mañana. Se interesaba mucho por detalles técnicos que normalmente no interesaban a los inversores. Le interesaba especialmente la estructura de la base de datos y el sistema de seguridad de la información. El jueves, Sloan vio por casualidad que Marilyn estudiaba la disposición de la sala de servidores en el plan de evacuación. Cuando sus miradas se cruzaron, Marilyn sonrió despreocupadamente. Solo trataba de orientarse mejor en el edificio. La explicación sonaba lógica, pero algo en su tono le pareció falso a Sloan. Al día siguiente se produjo un incidente que hizo que Sloan desconfiara seriamente. Estaba trabajando hasta tarde, probando un nuevo módulo de diagnóstico, cuando vio a Marilyn en la mesa de Gina, la administradora del sistema. Marilyn se alejó rápidamente, explicando que estaba buscando un cargador de teléfono, pero Sloan vio una ventana de configuración de seguridad abierta en el monitor de Gina. El lunes, Sloan se dio cuenta de que Marilyn pasaba mucho tiempo con el personal técnico, especialmente con los que tenían acceso a la sala de servidores y a las bases de datos. Era experta en diversos enfoques, en algunos casos para hablar de las últimas innovaciones tecnológicas, en otros para escuchar con comprensión las quejas sobre la gestión, en otros, incluso, para ofrecer ayuda para el desarrollo profesional. Ted también se encontraba cada vez más a menudo en compañía de Marilyn. Podían pasarse horas discutiendo las peculiaridades del código y las perspectivas de desarrollo del proyecto. El interés de semejante inversor por los detalles técnicos debería haber sido gratificante, pero Sloan se dio cuenta de que Marilyn evitaba cuidadosamente hablar de los planes a largo plazo de la empresa y del aspecto financiero del proyecto. El miércoles, Sloan se quedó en la oficina más tarde de lo habitual. Al pasar junto a la mesa vacía de Ted, se fijó en un pendrive inusual que había en su escritorio. Era el mismo que había visto en la mesa de Marilyn hacía un par de días. Sloan no tocó la unidad, pero se fijó en el detalle. Al día siguiente, un técnico de redes se presentó en la oficina. Marilyn lo presentó como un asesor de los inversores, que debía evaluar la infraestructura técnica de la empresa. Sin embargo, Sloan le oyó discutir con Marilyn no tanto el estado de la red como un esquema de distribución de derechos de acceso a los servidores. Al final de la segunda semana, Sloan empezó a notar cambios en el comportamiento de algunos empleados. Gina se volvió más retraída y, por alguna razón, dejó de almorzar con sus compañeros. Mark, del Departamento de Desarrollo, normalmente sociable y abierto, ahora evitaba cuidadosamente hablar de las tareas en curso. El viernes, Sloan fue a la sala de servidores para comprobar los registros de pruebas y descubrió que el número de peticiones a la base de datos era mucho mayor de lo habitual. Sin embargo, no se pudo determinar el origen del tráfico adicional. Todas las peticiones parecían legítimas. Por la tarde del mismo día, Ted le informó de que llegaría tarde al trabajo. Supuestamente tenía que terminar unas modificaciones urgentes en el código. Sloan decidió esperar a su marido y se pasó por la oficina sobre las 9 de la noche. El coche de Ted estaba aparcado en el parking, pero él no estaba en el edificio. Media hora más tarde, regresó agitado, explicando su ausencia con una reunión urgente con Marilyn en un café cercano. De camino a casa, Sloan repasó mentalmente los acontecimientos de las 2 últimas semanas. Cada episodio por sí solo no era especialmente sospechoso, pero juntos formaban un cuadro inquietante. Algo estaba pasando en la empresa, y ese algo tenía que ver con Marilyn. En casa, despierta, Sloan tomó una decisión. Mañana comenzaría su propia investigación.
Su experiencia como probadora le decía que, en un sistema complejo, cualquier anomalía podía ser señal de un problema grave, y el comportamiento de Marilyn había acumulado demasiadas anomalías de ese tipo. El viernes, Sloan vio a Marilyn y Ted almorzando juntos. A través de la pared de cristal de la cafetería situada frente a la oficina, pudo verlos sentados en la mesa del fondo, inclinados el uno hacia el otro. Ted hablaba apasionadamente de algo y Marilyn se reía, tocándole el brazo de vez en cuando. No se dieron cuenta de que Sloan pasaba por delante de la cafetería. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. La mañana del sábado comenzó de la forma habitual para Sloan, con una taza de café en la pequeña cocina de su piso de alquiler. Ted seguía durmiendo y ella saboreó los escasos momentos de silencio. Su rutina se había asentado a lo largo de los 5 años de matrimonio. Ella preparaba el desayuno, él se encargaba de la cena y los fines de semana solían pedir comida para llevar y ver telenovelas. Sloan se asomó a la ventana. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente, convirtiendo el paisaje urbano en una acuarela borrosa. Había macetas de albahaca y menta en el alféizar, su pequeño intento de dar un toque acogedor a la casa alquilada. Había llegado el momento de cambiarlas de maceta, ya que se habían quedado pequeñas. El teléfono de Ted vibró sobre la mesa de la cocina. Sloan no solía leer los mensajes de los demás, pero el nombre de Marilyn apareció en la pantalla y la dejó helada. Conocía la contraseña. El día de su boda, Ted nunca la había cambiado. La correspondencia era larga. Hablaban de algo más que de asuntos de trabajo. «¿Nos vemos hoy?», fue el último mensaje de Marilyn. «No puedo. Sloan está en casa», fue la respuesta de Ted. Sloan colgó lentamente el teléfono. Su mente estaba en blanco. Mecánicamente sacó huevos de la nevera para una tortilla, una tradición de desayuno de los sábados. Comenzó a batir, añadió sal, un poco de albahaca del alféizar de la ventana. Mientras cocinaba, le vinieron a la mente detalles de las últimas semanas, los regresos tardíos de Ted, su nueva costumbre de ducharse justo después del trabajo, su repentino interés por el fitness. Ella lo atribuyó al estrés laboral. Empezar un nuevo proyecto siempre requería mucha energía. Ted apareció en la cocina mientras la tortilla se enfriaba en el plato. Le dio un beso en la mejilla, como hacía siempre. Se sentó a la mesa, desplegó su portátil. La mañana habitual de un programador corriente. Sloan le observó mientras comía su tortilla y pensó en lo fácil que le resultaba fingir que todo era normal. Después de desayunar, Ted se fue a la oficina, una revisión urgente de código. En otra situación se habría ido con él, siempre había bastante trabajo que hacer, pero ahora mismo Sloan decidió quedarse en casa. Necesitaba pensar. Empezó a limpiar, siempre le ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Limpiando las estanterías, Sloan recordó cómo ella y Ted habían reunido esta biblioteca. Manuales técnicos mezclados con ciencia ficción, su pasión compartida por la tecnología y las historias inusuales. Se había llevado el teléfono de Ted, que rara vez notaba su ausencia los fines de semana. Leyendo la correspondencia, Sloan notó las rarezas. Entre las líneas de los mensajes personales había preguntas sobre la estructura de la base de datos, sobre el sistema de seguridad, sobre las copias de seguridad. Marilyn los entretejía hábilmente en un flirteo, pero para un probador experimentado, esos patrones eran obvios. Después de comer, Sloan decidió ir a la oficina. Llevaba mucho tiempo queriendo comprobar algunos registros y ahora, cuando casi no había nadie en el edificio, parecía el momento adecuado. En la oficina vacía, los sonidos habituales parecían más fuertes, el zumbido de los servidores, el ruido del aire acondicionado, el crujido de una silla de oficina. Sloan miró los registros de acceso a la base de datos. Algunas de las solicitudes parecían sospechosas. Procedían del ordenador de trabajo de Ted,
pero fuera de horario y afectaban a secciones no relacionadas con sus tareas. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Ted haciendo pasta, su especialidad, con tomates y albahaca del alféizar de la ventana. Parecía cansado pero satisfecho. Habló de sus progresos en la depuración del código. Hizo planes para las vacaciones que llevaban tiempo posponiendo. Sloan miró a su marido y pensó en el hecho de que por la mañana su mundo había sido claro y correcto. Ahora había que descifrar cada gesto, cada palabra. ¿Dónde acababan las mentiras sobre lo personal y dónde empezaban las mentiras sobre lo laboral? ¿Qué le interesaba realmente a Marilyn, su marido o sus avances? Por la noche, tumbada en la cama, Sloan escuchaba la respiración constante de Ted dormido. La lluvia sonaba al otro lado de la ventana, el grifo de la cocina goteaba. Deberían haberlo arreglado hace una semana. Pensó en que mañana tendría que regar la albahaca, preparar el desayuno, sonreír a su marido, y al mismo tiempo averiguar a qué juego estaba jugando Marilyn, y por qué estaba tan interesada en las partes de su sistema donde se almacenaban los algoritmos más valiosos. El domingo, Ted volvió a la oficina. Sloan trasplantó las plantas de albahaca a nuevas macetas, se preparó un té y se sentó a trazar un plan de acción. Su experiencia como probadora le decía que cualquier problema debía dividirse en partes y resolverse secuencialmente. Ahora tenía dos problemas, uno personal y otro profesional, y quizá resolver uno le ayudaría a resolver el otro. El lunes comenzó con una reunión de desarrollo del proyecto. Sloan estaba sentada en el rincón más alejado de la zona de conferencias, aparentemente inmersa en sus notas sobre las pruebas, pero en realidad observando atentamente a Marilyn. Dirigía con seguridad la presentación sobre los planes de desarrollo de la empresa. Manejaba con soltura los términos técnicos y respondía a las preguntas. Demasiado fácil para alguien que solo se dedicaba a las inversiones. Después de la reunión, Sloan se quedó hasta tarde en la oficina. Buscó metódicamente los perfiles de los empleados de la competencia en las redes profesionales. A la cuarta hora de su búsqueda, una vieja foto de una fiesta corporativa en Medsoft, su principal competidor, llamó su atención. Un rostro familiar brillaba entre los invitados del fondo. Marilyn, con un peinado y unas gafas diferentes, pero sin duda ella. Cuando Sloan volvió a casa, encontró a Ted dormido en el sofá frente al televisor. Una taza de té sin terminar se enfriaba en la mesita, una costumbre suya de los últimos meses. Antes, siempre esperaba a que ella volviera. Tapó a su marido con un plaid y fue a la cocina. Necesitaba comer. Llevaba todo el día comiendo café y bocadillos de la máquina expendedora. Calentando los restos de la pasta de la noche anterior, Sloan reflexionó sobre el descubrimiento. ¿Por qué había ocultado Marilyn su relación con Medsoft? Cenando sola, trazó un plan de los próximos pasos. Lo primero era hablar con Gina, la administradora del sistema, que seguro que detectaría cualquier actividad sospechosa en la red. A la mañana siguiente, Sloan invitó a Gina a tomar un café en una cafetería cercana. El pequeño local olía a canela y a productos recién horneados. Gina parecía tensa, dando vueltas a su taza entre las manos, evitando mirar a Sloan a los ojos. ¿Has notado algo extraño últimamente? ¿Alguna petición inusual? ¿Conexiones? Sloan trató de hablar con despreocupación, como si se tratara de una comprobación rutinaria. Gina se quedó callada un momento, sorbiendo su café. Me han ofrecido otro trabajo, mejores condiciones, salario más alto, lo dejo a final de mes. ¿Quién se lo ha ofrecido? No puedo decirlo. Firmé un acuerdo de confidencialidad. En el camino de vuelta a la oficina, Sloan analizó la conversación. Estaba claro que Gina ocultaba algo, y ese día pesaba en su mente. Sloan pasó los días siguientes investigando la historia de Medsoft. La empresa había anunciado recientemente el desarrollo de un sistema sospechosamente similar a su proyecto. El director técnico de Medsoft,
Había trabajado antes con Marilyn. Habían ido juntos a la universidad. El jueves, Sloan observó que Marilyn le pasaba algo a Ted cerca de la máquina de café. Esa tarde, ella encontró una unidad flash en el bolsillo de su chaqueta. El contenido estaba cifrado, pero el nombre del archivo contenía un patrón familiar, la forma en que su empresa etiquetó partes del algoritmo subyacente. Durante el fin de semana, Sloan condujo hasta una ciudad vecina donde Medsoft tenía una oficina. Pasó unas horas en un café al otro lado de la calle, vigilando la entrada. Sobre las 3 de la tarde, Marilyn apareció. Permaneció en el edificio casi 2 horas. El domingo por la noche, mientras revisaba el papeleo acumulado, Sloan encontró un antiguo registro de visitas. Hacía 15 días, el director técnico de Medsoft había acudido a su oficina. El motivo oficial era hablar de una posible asociación. La reunión había tenido lugar en ausencia de Sloan, y por alguna razón Brighton no lo había mencionado en las reuniones. El lunes, Sloan empezó a indagar con cautela entre sus colegas. Resultó que Marilyn había mantenido varias reuniones informales con desarrolladores clave. A todos ellos les ofreció opciones profesionales e insinuó oportunidades en otras empresas. Por la tarde, Ted volvió a quedarse en la oficina. Volvió a medianoche, con la camisa oliendo ligeramente a jazmín, el perfume favorito de Marilyn. Sloan lo recordaba de la presentación. En el cesto de la ropa sucia encontró un pañuelo de papel arrugado con restos de pintalabios rojo oscuro. Marilyn tenía uno de esos, de color burdeos, y solía ponérselo en los labios cada vez que tenía una reunión importante. A mediados de semana, el panorama empezó a perfilarse. Medsoft estaba claramente tramando algo grande, y Marilyn era su agente. Pero quedaban preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué habían elegido un camino tan difícil cuando podían haberse limitado a comprar la empresa? El viernes por la tarde, Sloan se quedó hasta tarde en la oficina, aparentemente terminando un informe de pruebas. En realidad estaba esperando a que todo el mundo se fuera. En la oficina vacía, recorrió metódicamente todos los puestos de trabajo, revisando notas y memorandos. En la mesa de Brighton encontró un correo electrónico impreso, una invitación a una reunión de la dirección de Medsoft. La cita era dentro de 15 días. En casa, Sloan se quedó sentada en la cocina mirando su planta de albahaca. La planta necesitaba un trasplante. Las raíces se estaban apelmazando. Lo mismo le ocurría a ella en aquella situación. Había que hacer algo, pero cualquier acción descuidada podría arruinarlo todo. Ted volvió tarde, oliendo otra vez al perfume de otra persona. Dijo algo sobre un día difícil, sobre problemas con el código, sobre estar cansado. Sloan asintió, pensando en el hecho de que ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. Lo único que quedaba era decidir cómo utilizar esa información. No podía dormir por las noches, repasando mentalmente los detalles de la investigación. Marilyn era lista, muy lista. Había construido profesionalmente un plan. Relaciones personales, chantaje, soborno, el clásico espionaje industrial. Y, sin embargo, cometió un error. Subestimó a un hombre que es un profesional en encontrar fallos en sistemas complejos. El plan maduró en la mente de Sloan durante la limpieza del domingo. Al limpiar las estanterías, se acordó de uno de sus detectives favoritos, la historia de un ladrón atrapado con un cebo plantado. El truco consistía en que el cebo fuera lo bastante atractivo, pero no lo bastante sospechoso. El lunes empezó poco a poco. Creó una copia de la base de datos en el servidor de pruebas con pequeños cambios en el algoritmo de diagnóstico. Introdujo algunas mejoras de las que los desarrolladores llevaban tiempo hablando y añadió optimizaciones. Desde fuera, parecía una prueba habitual de nuevas funciones. Ted se dio cuenta de los cambios casi de inmediato. Siempre vigilaba de cerca el estado del código. En la cena preguntó por ello, intentando parecer desinteresado.
Sloan habló de la nueva versión del algoritmo en la que supuestamente había estado trabajando últimamente. Su marido escuchó con interés mal disimulado, haciendo preguntas capciosas. Al día siguiente, ella dejó a propósito sobre su mesa una carpeta con notas sobre el algoritmo mejorado, diagramas, fórmulas, ideas sobre una posible optimización. Todo parecía creíble, pero contenía inexactitudes cuidadosamente estudiadas. Ted se quedó hasta tarde en la oficina, aparentemente trabajando en la corrección de un error urgente. En casa, Sloan siguió con su rutina habitual, preparando la cena, hablando de programas de televisión, cuidando de sus plantas. La albahaca del alféizar crecía aún más, y su olor picante llenaba la cocina. Ted también intentaba mantener una apariencia de normalidad, aunque ahora Sloan se daba cuenta de todos sus pequeños engaños. Llamadas repentinas para ir a otra habitación, trabajo supuestamente urgente los fines de semana. El jueves, Sloan hizo algunos cambios más en la base de pruebas. Esta vez añadió fragmentos de código que parecían grandes avances en el procesamiento de datos, pero que en realidad llevaban a callejones sin salida. Cualquier desarrollador experimentado que intentara utilizar este código habría pasado semanas depurándolo antes de darse cuenta de su error. En la reunión del viernes, Marilyn mostró un interés inesperado por la versión de prueba. Hizo preguntas técnicas precisas, basándose claramente en información que oficialmente no debía tener. Sloan respondió vagamente, insinuando el gran potencial de los nuevos desarrollos. El fin de semana transcurrió entre las habituales tareas domésticas. Sloan cocinó su característico pastel de manzana, el único plato que siempre hacía mejor que Ted. Su marido revoloteaba por la cocina, intentando adivinar el ingrediente secreto. Ella sonrió y permaneció en silencio, pensando en lo irónico que era que ambos estuvieran jugando a sus pequeños juegos de secretos. La semana siguiente, Sloan comenzó la segunda fase del plan. Creó un archivo en el que describía una mejora supuestamente revolucionaria del sistema de diagnóstico. El documento contenía suficientes detalles técnicos para parecer convincente, pero todos los puntos clave estaban hábilmente tergiversados. Dejó el archivo en una carpeta compartida, protegido por una contraseña que Ted podía obtener fácilmente. El miércoles, un representante de los inversores, colega de Marilyn, acudió a la oficina. Mantuvo una larga conversación con la dirección sobre los planes de desarrollo de la empresa. Sloan vio que Marilyn le enseñaba algo en su portátil durante un descanso. Por sus gestos animados, estaba claro que habían mordido el anzuelo. Durante el almuerzo en la cocina de la oficina, Sloan oyó a las dos chicas de contabilidad hablar del nuevo romance. ¿Has visto cómo la mira? Y ella es todo negocios, pero en el momento en que él entra, ella es todo sonrisas y sus ojos brillan. Vamos, está casado, ¿no? Ella no lo sabe, todo el mundo sabe que él y Sloan. Cuando se fijaron en Sloan, ambos dejaron de hablar y se alejaron a toda prisa. Por la noche, Ted volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Sloan decidió hacer su pasta de marisco favorita. Picó las verduras tranquilamente, repasando los detalles de su plan en su cabeza. Cada ingrediente tenía que estar en su sitio, como en una buena receta. Demasiadas especias estropearían el plato, un toque demasiado obvio levantaría sospechas. El viernes, Sloan dejó abierta en su ordenador una correspondencia con desarrolladores que discutían la implementación de una nueva versión del algoritmo. Con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que Ted se quedaba junto a su mesa cuando ella pasaba. Por la tarde estaba especialmente hablador, preguntando por su trabajo, los planes de la empresa y las perspectivas del proyecto. Pasaron el fin de semana en casa. Ted había estado enfermo. Sloan le preparó té de menta del alféizar de la ventana y caldo de pollo. Él estaba en el sofá con su portátil,
aparentemente revisando su correo electrónico de trabajo. Ella fingió no darse cuenta de que estaba copiando archivos de su carpeta de trabajo, que olvidó cerrar. El domingo por la noche, mientras analizaba las especificaciones de la siguiente actualización, Sloan reflexionó sobre la facilidad con que la gente cree lo que quiere ver. Marilyn y sus colegas estaban seguros de haber encontrado una mina de oro. Ted pensaba que estaba espiando con éxito para su amante. Ninguno de los dos se dio cuenta de que todas esas videos estaban sumando una imagen demasiado pareja. La semana siguiente había que dar el último paso: plantar información sobre un avance supuestamente revolucionario en el algoritmo de diagnóstico. Sloan preparó metódicamente la documentación, añadiendo errores cuidadosamente estudiados. Cada detalle tenía que parecer prometedor a los competidores, pero llevarles a conclusiones erróneas. El lunes por la tarde se quedó hasta tarde en la oficina, encajando las últimas piezas de su rompecabezas. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana y los servidores zumbaban silenciosamente en la oficina vacía. Sloan se quedó mirando la parpadeante pantalla del ordenador y pensó en cómo cualquier sistema de defensa puede convertirse en un sistema de trampas si se sabe exactamente dónde colocar los cebos. La mañana del martes comenzó con el ajetreo habitual de la oficina. Sloan había llegado pronto a propósito y dispuso los documentos con los avances BESPOI sobre la mesa de manera que estuvieran a la vista, pero sin llamar la atención. Unas cuantas impresiones con gráficos y diagramas, un par de páginas con fórmulas, un cuaderno con notas garabateadas. Todo parecía un desorden normal de trabajo. La oficina se iba llenando poco a poco de empleados. Mark, del departamento de desarrollo, se dirigió directamente a la máquina de café, su ritual matutino. Gina, que seguía trabajando la última semana antes de que la despidieran, se dirigió en silencio a su asiento. Ted se demoraba en el escritorio de Sloan, aparentemente discutiendo los planes para la noche, pero su mirada se deslizaba claramente sobre los papeles extendidos. A las 11 en punto apareció Marilyn. Estaba impecable con su traje gris claro, pero Sloan podía ver signos de fatiga en su rostro. Estaba claro que Marilyn había estado trabajando horas extras los últimos días. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina y hablaba mucho con alguien por teléfono. Durante su pausa para comer, Sloan dejó bafuzo una carpeta con documentos sobre la mesa de la sala de descanso. Fingió estar absorta en una conversación con una compañera sobre una nueva serie de televisión, observando con el rabillo del ojo cómo Marilyn pasaba y ralentizaba el paso junto a la mesa. Un par de minutos después, la carpeta había desaparecido. Después de comer, Sloan se dedicó a su trabajo habitual: probar las actualizaciones del sistema. Probó metódicamente cada nuevo módulo, recopiló informes de errores y se comunicó con los desarrolladores. Desde fuera parecía que estaba completamente inmersa en la rutina, pero en realidad no perdía de vista lo que ocurría en la oficina. Marilyn entró en su campo de visión hacia las 3. Mantenía una animada conversación con Ted cerca de su mesa y miraba de reojo a Sloan. Llevaba el teléfono en la mano, claramente dispuesta a hacer una foto de la pantalla de códigos en cualquier momento. Hacia el final de la jornada laboral, una carpeta de documentos volvió al escritorio con la misma «JTGO». Sloan fingió no darse cuenta de su ausencia. Por la noche, mirando los registros del sistema, vio una ráfaga de actividad en el ordenador de Ted. Alguien estaba copiando archivos de la versión de prueba. En casa, Sloan se dedicó a sus tareas habituales. Preparó la cena, charló con su hermana por teléfono sobre el próximo cumpleaños de su sobrino y regó las plantas del alféizar. Ted volvió más tarde de lo habitual, oliendo al familiar perfume de Marilyn. Estaba distraído y hablaba mucho de las perspectivas de su proyecto. A la mañana siguiente, Sloan hizo algunos cambios nuevos en la versión de prueba del sistema. Dejó deliberadamente comentarios vacíos en el código que insinuaban un gran avance en el algoritmo de diagnóstico.
Una hora más tarde, se dio cuenta de que Ted escudriñaba las actualizaciones y tomaba notas en su blog de notas. Durante el almuerzo, Marilyn invitó inesperadamente a todo el equipo de desarrollo a una cafetería para celebrar el éxito del proyecto. En la mesa, dirigió hábilmente la conversación en la dirección correcta, preguntando por detalles técnicos y planes de desarrollo. Sloan comía en silencio su ensalada, observando con qué astucia Marilyn sonsacaba información. Después de comer, un representante de los inversores acudió a la oficina. Mantuvo una larga conversación con Marilyn tras las puertas cerradas de la sala de conferencias. A través de las persianas, Sloan les vio discutir activamente, mirando papeles que se parecían sospechosamente a sus documentos Jianbu. A última hora de la tarde, el ambiente en la oficina había cambiado. Marilyn irradiaba una excitación mal disimulada, comprobando su teléfono con frecuencia, llamando a alguien varias veces al salir al pasillo. Ted también estaba inusualmente animado, mirando a Sloan de vez en cuando con una expresión extraña en la cara. El viernes, Sloan organizó una presentación de las nuevas capacidades del sistema. Había preparado cuidadosamente la demostración, mostrando impresionantes resultados de pruebas pero omitiendo detalles clave de la implementación. Marilyn estaba sentada en primera fila, anotando algo en un cuaderno. El fin de semana transcurrió con las habituales tareas domésticas. Sloan hizo limpieza general, una tarea familiar que le ayudaba a organizar sus pensamientos. Al limpiar las estanterías, pensó en la facilidad con que la gente cae presa de sus propios deseos. Marilyn estaba tan ansiosa por encontrar información valiosa que no se daba cuenta de las incoherencias evidentes. El domingo por la noche, mientras preparaba un plan para la semana siguiente, Sloan comprobó los registros del sistema. El número de intentos de acceder a secciones cerradas de la base de datos había aumentado notablemente. Especialmente muchas solicitudes procedían del ordenador de Ted fuera de horas. El lunes comenzó con otra reunión. Marilyn presentó una previsión optimista del desarrollo del proyecto, haciendo especial hincapié en las perspectivas de la nueva versión del algoritmo. Sloan escuchó en silencio, observando con qué destreza Marilyn utilizaba fragmentos de datos de documentos vistos para construir planes grandiosos. Después del trabajo, Sloan se quedó en la oficina, aparentemente terminando el informe. En realidad, estaba esperando a que todo el mundo se fuera para poder preparar la siguiente fase de su plan. Contemplando la ciudad nocturna desde su ventana, pensó en el hecho de que cualquier cebo tenía que parecer lo suficientemente atractivo como para que la víctima quisiera creer en él. La mañana empezó inusualmente temprano. Sloan se despertó en la oscuridad y se quedó mirando el techo durante un buen rato. Fuera de la ventana lloviznaba ligeramente. Ted dormía de espaldas a la pared, una costumbre de los últimos meses. Siempre solía abrazarla mientras dormía. La oficina bullía de actividad desde la mañana. Todos conocían la reunión de la tarde con los inversores y cada uno se preparaba a su manera. Mark, del Departamento de Desarrollo, comprobaba por tercera vez los gráficos de rendimiento del sistema. Gina, para quien era su último día de trabajo, borraba metódicamente archivos personales de su ordenador de trabajo. Marilyn se presentó en la oficina antes de lo habitual. Llevaba un traje nuevo de color vino y el pelo impecablemente peinado. Inmediatamente se encerró en la sala de conferencias, saliendo de vez en cuando a fumar. A través de la mampara de cristal, Sloan podía verla pasearse nerviosa por la sala, hablando por teléfono. Ted se había pasado toda la mañana frente al ordenador, sin ir siquiera a por su café habitual. Tenía archivos abiertos en su pantalla con el código de la versión beta del sistema. Un par de veces se apresuró a acercarse a la mesa de Sloan, pero cambió de idea en el último momento. A la hora de comer llegó a la oficina Harris, el principal representante de los inversores, un hombre alto y delgado de mirada atenta.
se dirigió directamente al despacho de Brighton. Una hora más tarde, Marilyn se unió a ellos. Retazos de animada conversación llegaron a la sala de conferencias. Sloane estaba haciendo los últimos preparativos en silencio. Comprobó la presentación, se aseguró de que todo el papeleo estuviera en su sitio, llamó al restaurante para confirmar la reserva. Por fuera, no destacaba entre los demás empleados que se preparaban para una reunión importante. Después de comer, Ted y Marilyn fueron juntos a algún sitio. Regresaron una hora más tarde. El maquillaje de Marilyn estaba ligeramente emborronado y Ted se estaba ajustando el cuello de la camisa. Todos en la oficina fingieron no darse cuenta de lo evidente. A las 3 en punto llegó un mensajero con los documentos de los abogados. Sloane aceptó personalmente el voluminoso sobre, sin confiárselo a nadie más. Marilyn miró el sobre con impaciencia, pero no se atrevió a preguntar directamente. Hacia el anochecer, el ambiente en la oficina se volvió tenso. Todos se dieron cuenta de que la cena de esta noche era algo más que una reunión de negocios. Brighton salía a fumar de vez en cuando. Harris revisaba metódicamente algunos papeles. Marilyn comprobaba su teléfono cada 15 minutos. A las 5 en punto, Sloane se fue a casa a cambiarse. El piso estaba vacío. Ted le había mandado un mensaje diciendo que iría al restaurante directamente desde la oficina. Se duchó tranquilamente, se secó el pelo y se puso una blusa nueva. La cocina olía a albahaca. Regó las plantas pensando en la velada que le esperaba. A las 7 menos cuarto, Sloane salió de casa. La llovizna se había convertido en aguacero y cogió un taxi. No quería llegar empapada al restaurante. Mientras conducía, revisó sus mensajes. Ted había escrito que él, Marilyn y Harris ya estaban allí. Brighton se había retrasado media hora. Problemas con los documentos para la presentación. El taxi paró en el Oliva a las 7 en punto. A través de los grandes ventanales del restaurante se veía como en una mesa del fondo del local Marilyn conversaba animadamente con Harris. Ted estaba sentado a su lado, mirando de vez en cuando hacia la puerta principal. Ya había vino abierto sobre la mesa. Sloane se detuvo un momento en la entrada, comprobando el contenido de su carpeta de archivos. Todo estaba allí, los informes reales, los datos falsos y la correspondencia comprometedora. El portero le abrió la puerta. En el restaurante se oía música suave y olía a bollería fresca y especias. Sloane se quitó el abrigo, se ajustó la blusa y se dirigió a una mesa. Sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. Solo tenía que esperar el momento oportuno. En las mesas vecinas se sentaban los clientes habituales, parejas, familias, grupos de amigos. Ninguno de ellos sospechaba que esta noche habría algo más que una cena de negocios. Sloane sonrió al acercarse a la mesa. Marilyn le devolvió la sonrisa, aún genuina. Sloane se sentó a la mesa la última. El camarero le llenó inmediatamente la copa de vino tinto, como había pedido con antelación. Brighton ya había llegado y discutía apasionadamente con Harris sobre las últimas tendencias del mercado de la tecnología médica. La cena comenzó en un ambiente relajado. Se sirvieron aperitivos y la conversación fluyó con facilidad y naturalidad. Marilyn miraba de un lado a otro la carpeta que Sloane había colocado a su lado. Ted estaba desacostumbradamente callado, bebiendo más vino. Una vez retirados los platos del aperitivo, Brighton tosió y tomó la palabra. Habló de la evolución de la empresa, de sus perspectivas, de la confianza de los inversores. Sloane notó cómo Marilyn se estremecía ligeramente al oír la palabra «di» e inmediatamente dio un sorbo a su vino. Por fin llegó el momento de la presentación. Sloane sacó su portátil y el camarero le ayudó a montar el proyector que había encargado con antelación. La primera diapositiva con el logotipo de la empresa apareció en la pared blanca del restaurante. Como saben, hemos estado trabajando durante los últimos meses para mejorar nuestro algoritmo de diagnóstico, habló Sloane de forma uniforme,
mirando a cada uno de los asistentes por turno. Hoy me gustaría presentarles los resultados. Los gráficos de la pantalla mostraban un impresionante aumento de la precisión del diagnóstico. Harris se inclinó hacia adelante observando las cifras. Marilyn tomaba notas diligentemente en su bloc de notas, aunque Sloan podía ver que el bolígrafo de su mano temblaba. Tras los platos fuertes, Sloan pasó a la parte técnica de la presentación. Incluyó deliberadamente fragmentos de código que Ted ya había conseguido entregar a Marilyn. En la pantalla, estas piezas formaban una imagen convincente de un gran avance en el procesamiento de datos médicos. Harris hizo preguntas técnicas precisas. Sloan respondió con seguridad, sabiendo que cada respuesta no hacía sino reforzar la creencia de Marilyn y su equipo en la autenticidad del algoritmo BenBenC. Mientras servían caliente, Brighton empezó a discutir los planes para implantar la nueva versión del sistema. Habló de plazos, inversiones y ampliación de plantilla. Marilyn estaba visiblemente nerviosa. Sloan podía verla consultando su teléfono por debajo de la mesa de vez en cuando. Ted intentó participar en la discusión de los detalles técnicos, pero los términos le confundían. Era evidente que no entendía del todo la estructura del algoritmo supuestamente mejorado, el mismo que había entregado a los competidores. A la hora de los postres, Sloan había pasado a la parte más importante de la presentación: los resultados de las pruebas con datos médicos reales. Aquí es donde se escondían los principales AIS, indicadores prometedores que en realidad estaban cuidadosamente fabricados. Marilyn ya luchaba por ocultar su excitación. De vez en cuando tocaba a Ted por debajo de la mesa, aparentemente intentando llamar su atención. Él evitaba cuidadosamente mirar a su mujer, concentrándose en la pantalla de presentación. Harris hizo una pregunta sobre la metodología de las pruebas. Sloan explicó el procedimiento en detalle, mencionando deliberadamente detalles que parecerían especialmente atractivos a los competidores. En las mesas vecinas, la gente continuaba con sus cenas habituales, sin darse cuenta de que en las inmediaciones se estaba celebrando una fiesta cuidadosamente planeada. Los camareros cambiaban silenciosamente los cubiertos, rellenaban el vino y se llevaban los platos vacíos. Al final de la presentación, la tensión en la mesa era casi palpable. Era evidente que Marilyn apenas se contenía para no hacer preguntas que pudieran revelar su conocimiento de los detalles del proyecto. Ted terminó su segundo vaso de vino y cogió la botella. Sloan volvió a doblar cuidadosamente los documentos en la carpeta. Sabía que la siguiente fase, las preguntas de los presentes, sería crucial. Marilyn ya no podía ocultar su excitación, preparándose claramente para entrar en el debate. Harris fue el primero en levantar la mano, a punto de preguntar algo. En ese momento, el teléfono de Marilyn zumbó. Miró rápidamente la pantalla y su rostro cambió sutilmente. Sloan se dio cuenta de que era una señal del equipo de Medsoft que había recibido y analizado los datos de la presentación. Tras la pregunta de Harris sobre la metodología de las pruebas, Marilyn se puso visiblemente nerviosa. No dejaba de mirar su teléfono por debajo de la mesa, como si esperara algún mensaje importante. Sloan respondió tranquilamente a las preguntas, sin dejar de observar lo que ocurría. Llegó el café. Marilyn se disculpó y salió hacia el servicio de señoras, llevándose el teléfono y un pequeño bolso. Sloan se dio cuenta de que Ted la miraba, ajustándose la corbata. El restaurante ya no estaba abarrotado. En una mesa vecina, un par de ancianos terminaban tranquilamente su postre. En la barra, un hombre solo hojeaba el menú. La música de fondo sonaba suavemente y los camareros se deslizaban en silencio entre las mesas. Marilyn regresó 7 minutos más tarde. Sloan lo había cronometrado. Tenía la cara llena de entusiasmo. Inmediatamente se unió a la discusión, haciendo preguntas sobre los detalles del algoritmo que no se habían mencionado en la presentación. Harris siguió preguntando sobre aspectos técnicos. Sloan respondió con detalle,
mirando de vez en cuando la pantalla del teléfono que tenía junto al vaso. Sabía que pronto llegaría un mensaje del equipo de seguridad de su empresa. Estaban vigilando cualquier intento de transferencia de datos. Ted parecía cada vez más inseguro. Apenas participaba en la conversación, concentrado en su copa de vino. Cuando Marilyn le tocó casualmente la mano, se sobresaltó y estuvo a punto de volcar la copa. Brighton hablaba apasionadamente de los planes de desarrollo de la empresa, sin darse cuenta de que Marilyn sacaba furtivamente fotos de los documentos que había sobre la mesa. Lo hacía con mucho cuidado. El teléfono estaba oculto bajo una servilleta, pero Sloane notó el característico movimiento de su dedo sobre la pantalla. Hacia las 9, el teléfono de Marilyn volvió a sonar. Comprobó rápidamente el mensaje y su rostro se contorsionó por un momento. Al parecer, el equipo de Medsoft había encontrado las primeras incoherencias en los datos, pero ya era demasiado tarde. Habían tenido tiempo de transmitir los resultados preliminares del análisis a su dirección. Sloane estaba hablando de las peculiaridades de la integración del nuevo algoritmo con los sistemas existentes. Incluyó deliberadamente varios puntos críticos en su explicación, sabiendo que esa información ya había sido transmitida a los competidores. Marilyn miraba el reloj de vez en cuando. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa, un claro signo de ansiedad. Era evidente que esperaba otra señal. Ted también estaba en vilo. Ya casi no fingía seguir la conversación. El restaurante estaba aún más silencioso. Los camareros estaban recogiendo las mesas vacías, preparándose para cerrar. El camarero estaba limpiando vasos, canturreando suavemente para sí mismo. Harris pidió otra botella de vino, aunque la primera apenas había empezado. El teléfono de Sloane parpadeó en silencio. Había un mensaje de seguridad. Habían detectado una transferencia masiva de datos desde varios dispositivos. Todo iba según lo previsto. Marilyn volvió a disculparse y se marchó. Esta vez estuvo fuera más tiempo. Cuando volvió, parecía francamente agitada. Se sentó junto a Ted y le susurró algo al oído. Se puso pálido y se terminó el vino de un trago. Sloane siguió respondiendo metódicamente a las preguntas de Harris, como si no se diera cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Sabía que había un equipo de analistas en la oficina de Medsoft comprobando frenéticamente los datos, intentando averiguar por qué los cálculos no cuadraban. Brighton sugirió que pasaran a discutir el aspecto financiero del proyecto, sacó unos gráficos y empezó a explicar las proyecciones de crecimiento. Marilyn casi no escuchaba, no paraba de teclear algo en el teléfono, obtener respuestas y volver a teclear. Cerca de las 10 en el restaurante solo quedaban ellos. Los camareros se mantenían delicadamente separados, pero estaba claro que el local iba a cerrar pronto. Harris sugirió que pasaran a la parte final de la discusión. Sloane sacó un último juego de papeles, aparentemente una descripción técnica detallada del algoritmo mejorado. Sabía que Marilyn no podría resistirse a intentar hacerse con esa información. El teléfono de Marilyn volvió a sonar. Esta vez ni siquiera intentó ocultar su reacción. Le temblaban las manos cuando se llevó el teléfono a la oreja. Sloane pudo ver cómo cambiaba la expresión de su rostro al escuchar a la persona con la que estaba hablando. Marilyn terminó la llamada y miró fijamente a Sloane. En sus ojos se leía una mezcla de rabia y miedo. Obviamente, estaba intentando controlar sus emociones, pero no le estaba saliendo bien. Sus dedos, que agarraban el vaso, se pusieron blancos de tensión. Sloane continuó hablando con calma sobre las perspectivas del nuevo sistema. Harris escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Brighton insertaba de vez en cuando comentarios sobre el aspecto financiero del proyecto. Ted se sentó con los ojos clavados en su plato. El restaurante estaba ya bastante vacío. Los camareros hablaban en voz baja en la barra, mirando de vez en cuando a los últimos comensales. Las luces se atenuaron un poco, la música se apagó.
Y ahora me gustaría hablar de los detalles de las pruebas de la nueva versión. Sloan abrió el último archivo de la presentación. En la pantalla aparecieron gráficos que mostraban la increíble eficacia del sistema. Marilyn se enderezó bruscamente. «Eso es imposible», le tembló la voz. «Semejante rendimiento va en contra de los principios básicos del aprendizaje automático». «¿También se te da?», Sloan preguntó con calma, sacando otro documento de la carpeta. Marilyn titubeó, dándose cuenta de que se había delatado. Harris observó el diálogo con interés. Brighton frunció el ceño, sospechando algo. Ted hizo un movimiento como si quisiera levantarse, pero se quedó donde estaba. «Quizá quiera decirme cuánto tiempo lleva trabajando para Medsoft». Sloan puso sobre la mesa una copia impresa de una vieja foto de una fiesta de la empresa. Marilyn se puso pálida. Su mano con el vaso temblaba visiblemente, derramando vino sobre el mantel blanco. ¿O prefieres que hablemos de cómo orquestaste la filtración de nuestros datos? Sloan sacó el siguiente documento, un informe de seguridad con plazos para la transferencia de información. «Tú», Marilyn jadeó de rabia. «¿Lo sabías todo este tiempo?» Sloan asintió. «Desde el principio. Cada archivo que conseguiste estaba especialmente preparado. Cada línea de código que robaste es falsa. Pero las pruebas, los resultados», Marilyn miró a Ted confusa. «Mostraron exactamente lo que querías ver». Sloan abrió el siguiente archivo. «Su equipo está ahora tratando de averiguar por qué nada funciona. Pero la respuesta es sencilla. No se puede construir un sistema que funcione con datos falsos». Harris cerró lentamente el bloc de notas. En su rostro apareció la comprensión de lo que estaba ocurriendo. Brighton se reclinó en su silla, sin ocultar su sorpresa. «Patético perdedor». Marilyn se levantó de un salto, escupiendo el resto de su vino. «¿Te crees muy listo? ¿Crees que has superado a todo el mundo?» El vaso voló hacia Sloan. Ella logró desviar un poco. El vino tinto se derramó en su blusa, pero no golpeó su cara. Este era el momento que había estado esperando. Con calma, sacó el último documento. Copias impresas de toda la correspondencia de Marilyn con los ejecutivos de Medsoft, incluidas fechas, cantidades y detalles de la operación. «El espionaje industrial es un delito grave», dijo Sloan en voz baja, pero en el restaurante vacío se oía claramente cada palabra. «Especialmente cuando se trata de tecnología médica». Ted por fin levantó la vista. Miró a Marilyn y a Sloan como si las viera por primera vez. «Utilizaron a mi marido». Sloan colocó el pendrive sobre la mesa. «Pero olvidaste que soy probadora. Mi trabajo es encontrar fallos en el sistema, y tú has hecho demasiados». Marilyn se desplomó en su silla. Tenía la cara enrojecida y los ojos recorrían frenéticamente los documentos de la mesa. «Creo que todos tenemos algo de lo que hablar». Harris tiró de la carpeta de pruebas hacia él. «Pero no aquí ni ahora». Los camareros de la barra fingieron no darse cuenta del drama que se desarrollaba en la mesa. Solo el camarero que limpiaba los vasos miraba de vez en cuando en su dirección. Sloan secó tranquilamente la mancha de vino con una servilleta. Había conseguido lo que quería: pruebas de espionaje industrial, la confesión de Marilyn, testigos. Ahora era seguro dejar que los acontecimientos siguieran su curso. La velada había terminado. La historia no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, la oficina bullía como una colmena alborotada. A pesar de lo temprano de la hora, casi todo el personal estaba en sus asientos, comentando los sucesos de la noche anterior. La noticia se extendió rápidamente. Uno de los camareros colgó una foto del escándalo en las redes sociales, y por la mañana todo el mundo sabía no solo del espionaje industrial, sino también del drama personal. Sloan llegó al trabajo a la hora habitual. Una nota de Brighton la esperaba en su escritorio, pidiéndole que acudiera en cuanto llegara. Harris ya estaba sentado en el despacho del director, con una conocida carpeta delante.
La conversación fue formal y concreta. Harris estaba especialmente interesado en los detalles técnicos, cómo creaba exactamente los datos falsos, cómo rastreaba la información filtrada. Brighton estaba más preocupado por los riesgos para la reputación. Después de la reunión, Sloan volvió a su mesa. El puesto de trabajo de Ted estaba vacío. Había enviado un mensaje de baja por enfermedad. Sus cosas seguían en el escritorio. Una foto de su boda, una taza de café sin terminar, un código sin terminar en la pantalla del ordenador. A la hora de comer llegaron los de seguridad. Sellaron el ordenador de Ted y se llevaron todos los soportes de almacenamiento. Gina, cuyo último día de trabajo había caído durante estos acontecimientos, les ayudaba a reconstruir el historial de acceso a los servidores. Sloan hacía metódicamente su trabajo habitual, comprobando los informes de las pruebas. Sus compañeros intentaban no mirarla, las conversaciones se apagaban a su paso. Solo Mark, del Departamento de Desarrollo, se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda. Llegó tarde a casa. El piso estaba vacío y desacostumbradamente silencioso. Había una nota de Ted en la mesa de la cocina. Recogería sus cosas el fin de semana cuando ella no estuviera en casa. Había que regar la albahaca del alféizar. Llenó la regadera, mirando la ciudad nocturna desde la ventana. Al día siguiente vinieron los abogados. Mantuvieron una larga conversación con Sloan, aclarando los detalles del próximo juicio. Resultó que los daños derivados de las acciones de Marilyn podían ser mucho más graves. Si los datos falsos no se hubieran revelado a tiempo, Medsoft podría haber perdido millones en el desarrollo de un sistema que no funcionaba. Al final de la semana, la situación empezó a aclararse. Medsoft se apresuró a intentar zanjar el escándalo ofreciendo un acuerdo previo al juicio. Marilyn dimitió y se rumoreó que había abandonado la ciudad. Ted envió una carta de dimisión por iniciativa propia. Harris ofreció inesperadamente a Sloan un ascenso, el puesto de directora de calidad y seguridad. Ella se tomó un tiempo para pensarlo. El trabajo era interesante, pero significaba más responsabilidad y menos tiempo para probar directamente los sistemas. Pasó el fin de semana en casa ordenando las cosas de Ted. Su ropa aún olía a colonia familiar mezclada con el perfume de Marilyn. En un cajón del escritorio encontró una pila de fotos de ellos juntos. No las miró, solo las guardó en una caja. El domingo por la noche llamó la madre de Ted. Se disculpó largamente, llorando, pidiendo perdón por su hijo. Sloan escuchó con calma. ¿Qué había que decir? Que había usado la infidelidad de su marido como parte de su plan, que se había dado cuenta el primer día pero se había callado mientras reunía pruebas. El lunes se presentó en la oficina un nuevo administrador de sistemas, el sustituto de Gina. Sloan había pasado horas poniéndole al día, explicándole los detalles de su sistema de defensa. El tipo comprendió rápidamente y formuló las preguntas adecuadas. Poco a poco, la vida iba tomando un nuevo rumbo. El equipo de desarrollo volvía a su horario normal, los probadores ensayaban nuevos módulos, los directivos hacían planes de desarrollo. Solo el escritorio vacío de Ted recordaba los acontecimientos recientes. Por las tardes, Sloan se sentaba en la cocina durante largos períodos de tiempo, mirando la planta de albahaca en expansión. La planta necesitaba ser trasplantada, las raíces estaban apretadas en la vieja maceta. Y así estaba ella en este piso, que guardaba demasiados recuerdos. El viernes, Brighton informó de que Medsoft había aceptado todas las condiciones del acuerdo previo al juicio. El importe de la indemnización era significativo, pero no se trataba del dinero. Las pérdidas de reputación eran mucho más graves. Esa misma tarde, Sloan escribió su carta de dimisión. Aceptó la oferta de Harris, pero decidió empezar de cero, en otra oficina, con un nuevo equipo. A veces se necesita más espacio para crecer, como su planta de albahaca en el alféizar de la ventana. 2 semanas después, Sloan estaba sentada en el despacho del abogado de la empresa,
revisando los documentos del acuerdo previo al juicio. La redacción era seca y precisa. Daños intencionados, acceso no autorizado a información, violación de la confidencialidad. 15 páginas de texto jurídico describían lo que cabía en una noche en un restaurante. Al mismo tiempo, el proceso de divorcio seguía su curso. Ted no impugnó nada y aceptó todas las condiciones. Sus bienes comunes cabían en unas pocas páginas de inventario: un coche, una cuenta bancaria, los muebles de un piso alquilado. En esencia, no había nada que dividir. Medsoft intentó salvar la situación ofreciendo condiciones de indemnización cada vez más favorables, pero el caso ya había ido más allá de un simple acuerdo. La policía se interesó por los métodos de trabajo de la empresa. Resultó que el caso de Sloan no era el único. Marilyn se presentó inesperadamente en una vista por espionaje industrial. Parecía demacrada. Su antigua confianza había desaparecido. Evitando mirar a Sloan, leyó monótonamente una declaración preparada, admitiendo su culpabilidad y cooperación con los competidores. Ted no asistió a la vista. A través de su abogado, presentó una declaración jurada admitiendo ser cómplice del robo de datos. Su papel era aún mayor de lo que Sloan había previsto. No se había limitado a pasar información, sino que había ayudado a crear brechas de seguridad. La noche después de la vista, Sloan ordenó el papeleo en casa. Había 2 pilas de papeles sobre la mesa, una demanda contra Medsoft y una petición de divorcio. Entre ambas había una olla de albahaca, lo único que no había cambiado en su vida en el último mes. Las consecuencias para Marilyn eran graves. Además de una cuantiosa multa, se enfrentaba a la prohibición de trabajar en el sector de las tecnologías de la información. Su reputación en la comunidad profesional estaba destruida. Nadie quería tratar con alguien implicado en espionaje industrial. Ted intentó encontrar trabajo en otra ciudad, pero su nombre también aparecía en el caso. Todos los posibles empleadores podían encontrar información sobre el escándalo en Internet. A través de conocidos comunes, Sloan se enteró de que había conseguido trabajo como recepcionista en una pequeña clínica, donde nadie había oído hablar de Medsoft y los algoritmos robados. El proceso de divorcio seguía su curso habitual. Sloan firmaba papeles mecánicamente, respondía a las preguntas del abogado, recogía los certificados necesarios. Cada documento la acercaba más al final formal del matrimonio, que en realidad había terminado aquella noche en el restaurante. Las cosas se iban calmando poco a poco en el trabajo. El nuevo administrador de sistemas se había incorporado con éxito al equipo y los desarrolladores volvían a sus horarios habituales. Harris llamaba con regularidad, aclarando los detalles de la transición a su nuevo puesto. La fecha de inicio se fijó para el mes siguiente, justo después de que se completaran todos los trámites legales. Una tarde, Sloan se dedicó a la limpieza general. Mientras ordenaba su armario, encontró una caja de fotos antiguas. Su primera cita, su boda, sus vacaciones juntos. En todas las fotos parecían felices. Se preguntó en qué momento las cosas empezaron a ir mal. ¿Cuándo sintió Ted por primera vez que no tenía suficiente éxito? ¿Cuándo lo vio Marilyn como una presa fácil? El piso tenía que ser cambiado. Demasiados recuerdos estaban almacenados entre esas paredes. Sloan encontró un pequeño estudio en un nuevo barrio, más cerca de su futuro trabajo. La mudanza duró solo un día. Era increíble la poca cantidad de cosas que una persona necesitaba realmente. Marilyn intentó ponerse en contacto con Sloan a través de conocidos comunes. Quería explicarse, contar su versión de los hechos. Sloan se negó a reunirse. Todas las conversaciones necesarias ya habían tenido lugar en el juzgado, el resto no importaba. El divorcio se hizo oficial el jueves. Sloan pasó menos de una hora en el juzgado, respondió a las preguntas de rigor, estampó unas cuantas firmas. Al salir del juzgado, lloviznaba ligeramente.
Cogió un taxi y se dirigió a su nuevo piso, donde una planta de albahaca, trasplantada a una nueva maceta, ya estaba en el alféizar de la ventana. Por la noche, Harris la llamó para discutir los detalles de su futuro trabajo. Le habló de planes para reforzar el sistema de seguridad, de nuevos proyectos, de perspectivas de desarrollo. Sloan escuchó y pensó que a veces las pérdidas son el principio de algo nuevo. Durante el fin de semana, se reunió con sus amigos por primera vez en mucho tiempo. Evitaron cuidadosamente hablar de lo sucedido, comentando películas, libros, planes de vacaciones. Pero Sloan vio en sus ojos una mezcla de simpatía y curiosidad. Todas querían saber cómo lo estaba llevando. El lunes llegó la notificación oficial de que el acuerdo previo al juicio con MedSoft había finalizado. La empresa había pagado una indemnización y se había comprometido a aumentar la supervisión del personal. La historia llegaba a su fin. Sloan pasó la tarde haciendo un plan para los próximos meses. Nuevo trabajo, nuevo piso, nueva vida. La albahaca del alféizar estaba echando hojas frescas. El trasplante le había sentado bien. A veces, para crecer más, hay que dejar atrás el pasado. Sloan empezó su primer día en su nueva casa con una visita al departamento de seguridad. La espaciosa oficina ocupaba toda una planta del centro de negocios. Grandes ventanales, equipos modernos, una sala de servidores independiente con los últimos sistemas de seguridad. Harris no escatimaba en soluciones técnicas. Su equipo estaba formado por 12 personas, especialistas en seguridad, probadores, analistas. Cada uno era un profesional en su campo, y Sloan aprendió poco a poco a utilizar los puntos fuertes de cada empleado. La historia de MedSoft tuvo un efecto inesperadamente positivo. Muchas empresas reconsideraron sus planteamientos en materia de seguridad. Sloan era invitada regularmente a hablar en conferencias sobre cómo detectar el espionaje industrial. Ella siempre se negaba. El pasado debe seguir siendo pasado. El trabajo en la aplicación estaba en pleno apogeo. Tras el escándalo, el equipo de desarrollo se movilizó, como si quisieran demostrar que podían crear algo que realmente valiera la pena. Sloan supervisó el proceso de pruebas, aplicando nuevos protocolos de seguridad. En octubre tuvo lugar una presentación preliminar de la versión de trabajo. Harris presentó personalmente el proyecto a posibles clientes. El sistema funcionaba realmente mejor que sus análogos. El algoritmo real, a diferencia del falso, era el resultado del minucioso trabajo de todo un equipo. Las primeras reacciones del grupo de médicos de prueba superaron las expectativas. El sistema no solo identificaba con precisión los posibles diagnósticos, sino que también tenía en cuenta las peculiaridades regionales de las enfermedades, lo que simplificaba enormemente el trabajo de los médicos de ciudades pequeñas. En noviembre, Sloan se mudó a un piso más grande, con un despacho independiente y una cocina espaciosa. La albahaca del alféizar creció tanto que tuvo que comprar un soporte especial. Sloan ha descubierto que cuidar de las plantas le ayuda a relajarse después de un ajetreado día de trabajo. Las noticias sobre los antiguos protagonistas del escándalo eran escasas. MedSoft había cambiado de dirección y trataba de reconstruir su reputación. Se rumoreaba que Marilyn se había marchado a la costa oeste, donde aceptó un trabajo como gerente en una pequeña empresa. Ted Sloan no sabía nada de ella, ni quería saber nada. En diciembre, la aplicación se lanzó oficialmente. La presentación tuvo lugar en la sala de conferencias principal de la empresa. Sloan se sentó en primera fila, escuchando hablar a Harris, y pensó en lo mucho que había cambiado en el último año. Su departamento se había ampliado gradualmente. Había nuevas áreas de trabajo, no solo protección de datos, sino también análisis de riesgos potenciales y desarrollo de medidas preventivas de seguridad. Cada día traía nuevos retos, y Sloan disfrutaba sumergiéndose en la resolución de problemas complejos.
Una tarde, mientras merodeaba por la oficina, tropezó accidentalmente con unos archivos antiguos con un algoritmo falso. Revisó el código. Ahora le parecía ingenuo y obviamente inviable. Es increíble cómo el deseo de creer empresas fáciles puede nublar la mente incluso de profesionales experimentados. Antes del Año Nuevo, la empresa celebró una fiesta corporativa. Harris pronunció un solemne discurso sobre los éxitos del año, destacando la contribución del Departamento de Seguridad. Sloan aceptó las felicitaciones de sus compañeros, sonrió y mantuvo la conversación. Pero su mente ya estaba en el año siguiente. Nuevos proyectos exigían atención. En enero empezó la fase de certificación internacional de la aplicación. Sloan pasó varias semanas preparando la documentación de seguridad del sistema. Cada protocolo, cada medida de seguridad tenía que cumplir las normas más estrictas. Su equipo trabajó como un solo mecanismo. El joven administrador de sistemas que había recogido de su anterior trabajo se había convertido en un excelente especialista en seguridad de redes. Los nuevos probadores aportaron una nueva perspectiva sobre la metodología de las pruebas. En primavera, la aplicación ya funcionaba en varios centros médicos importantes. Los comentarios fueron siempre positivos. El sistema ayudaba realmente a los médicos a tomar decisiones más precisas. Era exactamente lo que se habían propuesto desde el principio. En abril, Harris pidió a Sloan que se uniera al consejo de administración de la empresa. Se tomó un tiempo para pensárselo. Un cambio así exigía un cambio importante en su trabajo, más decisiones de gestión y menos implicación directa en cuestiones técnicas. Por las tardes se sentaba a menudo en su nueva cocina, respirando el aroma de las hierbas frescas del alféizar de la ventana, y pensaba en las vicisitudes del destino. Hace un año había planeado vengarse, pero había recibido una nueva vida. Tal vez esa fuera la verdadera victoria, no destruir los planes de los demás, sino crear los suyos propios. En el aniversario de aquella memorable cena en Olive, Sloan se permitió por primera vez un día entero libre. Pasó todo el día en casa, haciendo cosas que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Ordenó papeles viejos, ordenó libros, replantó las hierbas que crecían demasiado en el alféizar de la ventana. Su nuevo piso, que ocupaba toda la planta superior de la casa, iba adquiriendo personalidad. Una cocina espaciosa con una isla donde por fin podía cocinar sin sentirse apretada por el reducido espacio. Un estudio independiente con vistas a la ciudad. Una terraza en la que planeaba instalar un verdadero jardín de hierbas, ya no solo macetas en el alféizar de la ventana. Formar parte de la junta directiva fue más complicado de lo que había previsto. Las cuestiones técnicas pasaron a un segundo plano ante las interminables reuniones, presentaciones y negociaciones. Su presentación en una conferencia internacional sobre ciberseguridad atrajo la atención de varios inversores importantes. La aplicación evolucionó, añadiendo nuevas funciones. Ahora era todo un ecosistema para diagnósticos médicos, utilizado por cientos de clínicas de todo el país. Cada actualización pasaba por un sistema de revisión por niveles, una lección bien aprendida del año anterior. Su vida personal mejoraba poco a poco, aunque no de la forma que describían las novelas. Sloan ya no buscaba una relación similar a la de su matrimonio con Ted. Había aprendido a valorar la libertad, la capacidad de tomar decisiones sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Las noticias del pasado eran escasas. Alguien en común le dijo que Ted se había mudado a otro estado y se había vuelto a casar. Medsoft cambió finalmente su perfil empresarial, abandonando el desarrollo de software médico. No se sabía nada de Marilyn. Aquella tarde, sentada en la terraza con una taza de té, Sloan se permitió por primera vez en mucho tiempo pensar en el precio de su éxito. Había conseguido todo lo que quería: una carrera de éxito, independencia económica, reconocimiento en la comunidad profesional.
Pero el camino para conseguirlo era más difícil de lo que había imaginado un año atrás. Su actitud hacia la gente había cambiado. Ahora era más cuidadosa a la hora de elegir en quién confiar, más atenta con los nuevos conocidos. No era paranoia ni desconfianza, sino más bien la sana cautela de alguien que se ha quemado una vez. El trabajo también había cambiado. Antes le encantaba hurgar en el código, buscar fallos en el sistema y alegrarse por cada error que corregía. Ahora sus días estaban llenos de planificación estratégica, análisis de mercado, negociaciones con socios. Eso también era interesante, pero de otra manera. Por la noche, Harris llamó para hablar de los detalles de un nuevo proyecto. Planeaban expandirse al mercado internacional y los preparativos requerían especial atención. Sloan escuchó sus ideas, tomó notas, ofreció sus propias soluciones. Ya no era la mujer insegura que un año antes había tramado su venganza. Antes de acostarse, salió a la terraza. La ciudad resplandecía con miles de luces. Las luces de los aviones parpadeaban a lo lejos. El viento traía los olores de su mini jardín: albahaca, menta, romero. Cada planta la trasplantaba ella misma, les daba espacio para crecer, igual que a ella misma. Por la mañana había una reunión importante para discutir la estrategia de desarrollo del año siguiente. Sloan tenía una presentación preparada, cifras, gráficos, pero lo más importante era que tenía claro lo que quería conseguir. Se acabaron los compromisos de conciencia, los juegos de toma y daca. Hace un año había utilizado la traición de otra persona como herramienta para alcanzar su objetivo. Ahora se daba cuenta de que no era la mejor manera, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para encontrar nuestro verdadero camino. Mientras se dormía, Sloan pensó en que mañana empezaba un nuevo día. Ya no era la esposa de Ted, una vengativa esposa infiel, o simplemente una probadora. Era la persona que siempre había querido ser, una profesional que conocía su propia valía y no temía tomar decisiones difíciles. Y la albahaca de su terraza seguía creciendo, igual que hacía un año, solo que ahora tenía más espacio, más luz, más posibilidades. Y ella también.